Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal DavoCode. En el día de hoy continuamos con el curso completo de Git y hoy tenemos para ver cómo modificar un commit, cuáles son los comandos para hacerlo y cuál es la utilidad de esto. Vamos a descubrirlo. Continuando con lo que habíamos visto en la clase anterior relacionado con lo que era un commit y todas las definiciones y comandos relacionados con esto, hoy lo que vamos a ver es cómo modificar un commit. Es decir, siguiendo con lo que habíamos visto en la clase anterior, nosotros ya estamos posicionados, nuestro git bash en la carpeta prueba. Veamos en nuestro editor de código Visual Studio Code cómo es esto. Tenemos una carpeta git, dentro de la carpeta git una carpeta prueba, una versión -1, recordemos esta forma de escribirlo, siempre con el guión o versión 1, pero no puede tener separaciones. Estos son convenios que conviene mantener para que son considerados buenas prácticas, y una versión 2. No importa el texto que le pusimos, acá le pusimos un texto para completar, pero en definitiva esta es la estructura que tenemos en nuestro editor de código. Entonces, venimos a nuestro git bash, en nuestro git bash estamos posicionados dentro de la carpeta prueba, y acá lo que podemos hacer es colocar un git status que nos dice que borramos un archivo, que era el archivo que habíamos visto en la clase anterior de prueba.txt, cómo utilizar los comandos de git add y esto que ya no habíamos empezado a ver en la clase anterior. Ahora, veamos lo siguiente. Nosotros limpiamos la consola de git bash con clear, colocamos git log y veamos lo siguiente. Nosotros tenemos acá dos commits, que esto lo habíamos visto en la clase anterior. El último, que es el más reciente, y el otro, que es un poco más antiguo. Y acá abajo, que dice modifiqué, y en este caso modifiqué un archivo de texto, era la descripción que nosotros habíamos hecho sobre ese commit, sobre qué le habíamos hecho a ese commit. Ahora, supongamos que nosotros queremos no borrarlo todavía, sino lo que queremos es hacer una modificación porque se nos ocurrió que en vez de decir modifique, tiene que decir algo más. Entonces vamos a introducir este nuevo comando que es el siguiente. Git commit guión medio, dos veces guión medio, amend, de enmendar. Tocamos enter. Y fíjense, algo que habíamos visto en la clase anterior, automáticamente me lleva a mi editor de código. Pero volvemos un segundo al git bash, que me dice que está esperando que el editor de código cierre el archivo. Es decir, me está mandando a trabajar sobre el editor de código. Entonces, le hacemos caso y fíjense que acá se abrió una ventana, que esto ya lo habíamos visto, y la cual todo lo que esté con el símbolo de hash, es decir, de numeral, adelante es como texto invisible, y acá arriba el modifique, que es la única descripción que nosotros le habíamos hecho a ese commit. Entonces le vamos a agregar algo más. Modifiqué un archivo de texto y le agregué más información. Supongamos que esto es lo que nosotros le quisimos modificar a mi commit y ya estamos. Entonces, si vemos esto, nos decía que lo que teníamos que hacer era cerrar esa ventana, ese archivo. Entonces, volvemos a nuestro editor de código, cerramos esta ventana, volvemos a nuestro git bash y fíjense lo que ocurrió acá. No hicimos nada y nos aparece este mensaje. Después del git commit amend, nos aparece modifiqué un archivo de texto y le agregué más info. Este es el cambio que nosotros le hicimos a nuestro commit y la fecha en la que se hizo esto, que en este caso fíjense que la fecha no me la cambió. No me cambió la fecha del commit, me cambió el texto, pero no me cambió la fecha. Ahora, un par de temas importantes. Esto es algo que se sugiere hacer solo en mi repositorio local, como estábamos viendo que era lo que trabajábamos en Git. No en otros que ya pueden haber sido clonados. Esto quiere decir cuando ya estemos trabajando con GitHub, no conviene trabajar sobre esto porque podemos modificar
Recuerden que GitHub trabajaba sobre repositorios externos, es decir, a los que tenían acceso, podían tener acceso un montón de otras personas que estén trabajando con nosotros en un proyecto y nosotros haber hecho una modificación que afecte el trabajo del resto. Entonces, importante solo hacer esto en el repositorio local. Otro punto importante es que esta modificación que nosotros hagamos va a ser únicamente para el último commit que hayamos realizado. Recuerden que acá arriba me figuraban dos. Este de acá, que era el más reciente, y el otro que era más antiguo. Y nosotros, cuando hicimos la modificación con git amend, le hicimos sobre este. ¿Se puede hacer sobre otros? Sí, pero es sumamente complejo y por ahí lo dejemos para un capítulo especial, pero sí recordarles que lo importante es chequear estas modificaciones y estar atentos a esto para únicamente solo llegar a trabajar sobre modificaciones del último commit. Bien, avancemos un poco más, limpiamos la consola y para chequear lo que hicimos recién, nos vamos con el comando git log y fíjense lo siguiente. Acá tenemos el último commit con la modificación que se le hizo. Modifiqué un archivo de texto y le agregué más info, que es lo que hicimos recién, y el otro anterior sobre el que no trabajamos. Antes de pasar al próximo tema, quiero mostrarles algo que es importante y que es para que nosotros, cuando recién se nos abría la otra ventana, y esto también les va a servir para cualquier manejo que hagan con el editor de texto, es importante que activen, esta es una sugerencia, la opción de autoguardado para no tener que estar guardando cada modificación que hacen, porque de hecho, con lo que vimos recién, si nosotros no lo hubiésemos guardado y volvíamos a nuestro git bash, no hubiesen impactado esos cambios. ¿Cómo se hace esto? En la opción de File, Archivo, vamos a bajar, y acá tenemos una opción que yo ya la tengo tildada de autosave, es decir, autoguardado. Cualquier modificación que hagamos nosotros ya se va a guardar. Y lo mismo va a aplicar cuando estemos trabajando sobre el navegador. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es aprender un comando para deshacer nuestro último commit. Limpiamos la consola de git bash. Bien, ahora lo que vamos a trabajar es sobre cómo deshacer el último commit, es decir, eliminarlo. Prestemos atención al siguiente comando: git reset, de resetear, separado, -- soft, de suave, ahora vamos a ver cuál otra diferencia hay, separado, head, de cabeza, un símbolo que es este que está acá arriba, que se llama virguilla, en este caso algunos le dicen guión curvo, que en la mayoría de los teclados se hace con el comando Alt 126. Yo acá lo tengo colocado. Ese símbolo, la virguilla y el 1. Ahora vamos a explicar qué significa cada cosa. Entonces, volvamos un segundo para atrás y coloquemos git log. Y acá nos va a decir que tenemos dos commits. Uno que es el que hice recién, que yo le hice alguna modificación más. Para que vean, este es el último y este es el anterior. Bien. Limpiamos y volvemos sobre este comando. Entonces, git reset, -- soft, separado head, el símbolo de la virguilla, que lo podemos sacar de arriba o con el comando que les dije, y 1. Expliquemos lo siguiente antes de presionar este comando. Esto es para deshacer el último commit. El head se refiere al último commit. El 1 es el número que nos dice que significa que queremos retroceder un commit. O sea, si yo acá le colocara 2, retrocederíamos 2 commits. En este caso, uno solo. Y el soft, suave, significa que no se van a deshacer los cambios en los archivos, solamente se van a deshacer los cambios en el registro de commits. Por eso la palabra de soft, nosotros acá le podríamos poner hard, y directamente trabajaría en eliminarme todo. Es decir,
los cambios en los archivos y los cambios en los registros. En este caso vamos a probarlo con So. Bien, presionamos Enter, no ocurre nada, colocamos git log para ver qué pasó y fíjense que tengo el commit anterior, el último se me borró, desapareció. Pero recordemos que esto solamente ocurrió por haberle colocado soft sobre el registro del commit, es decir, esto es el registro en realidad, no el commit en sí mismo. Bien, antes de terminar con la clase de hoy, vamos a empezar a ver algo muy interesante y que lo vamos a utilizar mucho, y es sobre el panel izquierdo, fíjense, control de versiones. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar mucho acá y vamos a ver que vamos a ir y volver con el git bash. Muchas veces vamos a trabajar directamente acá y vamos a ver las modificaciones en el git bash. Presionamos acá y acá me van a empezar a aparecer todas las versiones que yo vaya teniendo, la versión anterior, la versión que modifiqué. Y algo muy interesante, si nosotros tocamos estos 3 puntos, fíjense cómo se empiezan a entrelazar lo que habíamos visto en el git bash y todos los comandos con lo que estamos viendo acá. Tenemos el pull, el push, que todavía no los vimos, que nada más fueron conceptos introductorios en la primera clase, clonar, que esto ya es empezar a trabajar con lo que es con GitHub, checkout, commit. Fíjense cómo acá empiezo a poder trabajar directamente desde acá, un amend, que es lo que vimos hoy, en la etapa de stage, todos los commits, los cambios, el pull, el push, branch, que son las ramas, crear una nueva rama, remote, stash, tags, que son etiquetas. Entonces, esto lo que nos permite entender es que nosotros vamos a poder trabajar de forma indiferente o complementaria con nuestro git bash o desde nuestro editor de código. Veamos lo siguiente. Si yo estoy acá, o refrescar para ver si hubo algún cambio, y acá por ejemplo tocar commit, y acá nos dice que no tenemos ningún cambio en commit para hacer. Ahora le toco acá y digo create empty commit, crear un commit vacío. Cuando toco acá me abre esta famosa ventana que ya vimos, y acá ponemos, por ejemplo, voy a crear un commit de prueba. Nada más hago lo que me dice acá, que es cerrar esta ventana, me voy a mi git bash, toco git status, no tengo nada sobre la rama master, no sé qué, toco git log y veamos lo siguiente. ¿Qué ocurrió? Me creó un commit, que es este que está acá, con el mensaje voy a crear un commit de prueba, con la fecha de recién. Es decir, esto yo lo podría haber hecho en mi git bash, lo hice en mi editor de código y puedo ir y volver las veces que me sea necesario y manejarme con la herramienta que me sea más cómodo. La clase que viene vamos a empezar a trabajar todo lo relacionado con ramas, algo súper interesante, y también lo relacionado con la rama main. Así que esto fue todo por la clase de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar comentarios, me gusta y nos vemos en la próxima clase.